Listo, ok. Bien, bienvenidos chicos a nuestra ayudantía de hoy. En esta ocasión vamos a hacer este ejercicio, el modelo de examen de hace 2 añitos del ingeniero. Es un modelo bastante interesante. A primera vista quizás se ve un poco complicado y un poco largo, pero vamos a ver que es bastante sencillo. Bien, el enunciado nos dice lo siguiente y lo voy a subrayar en amarillo, o lo voy a resaltar en amarillo. Para el pórtico plano que se muestra en la figura, hay que determinar el desplazamiento horizontal en el nudo 3. Ojo a eso, desplazamiento horizontal en el nudo 3. Nos presenta aquí el pórtico y también nos da los datos del ejercicio, donde se encuentra la sección de cada una de las barras. Si va a ser una sección sola para todas las barras, nos lo va a señalar así. Y también nos da de datos el módulo de elasticidad del material que estamos utilizando, además de la resistencia a compresión simple de ese mismo material, que ya les adelanto, en toda la materia nosotros vemos el hormigón armado. Es como introducirlos a la siguiente materia, ¿no?, que es H1, y por eso el ingeniero suele añadir este coeficiente, que es el módulo de elasticidad longitudinal del hormigón, y esto está dentro de una norma. Aquí se las voy a anotar por si alguien la quiere ver. En la ACI 318 van a encontrar esta formulita de acá. Vale aclarar que esta formulita es una fórmula empírica, que quiere decir es sacada de laboratorio. Al ser sacada de laboratorio, nosotros tenemos que utilizar esta formulita para una unidad en específico. Esta unidad en específico es megapascales, ¿ok? El dato de resistencia a compresión simple del hormigón dentro de esta formulita tiene que entrar entonces en megapascales. Eso es muy importante, no se les vaya a olvidar, porque en el desarrollo del ejercicio nosotros trabajamos, y aquí lo pueden ver, en kilonewton sobre metro, o en kilonewtons y metro, no en megapascales. Después tenemos que pasar esa unidad a kilonewtons sobre metros cuadrados, que es su equivalente a megapascales, solo que en esas unidades, ¿ok? Eso como aclaración de los datos que nos da el ingeniero. Bien, nos va a dar el módulo de elasticidad longitudinal y la resistencia a compresión simple del hormigón, 25 megapascales. Normalmente es 25 megapascales. Ok, aquí les añadí los pasos que vamos a realizar para resolver este ejercicio. Y eso, ¿no? Empecemos entonces. Dígame, ¿tiene alguna duda? Bueno, creo que no. Ya. Sigamos entonces. Nos pide el enunciado calcular el desplazamiento horizontal en el nudo 3. Observemos un poco de qué está compuesto el nudo 3. Si lo ven bien, aquí está el nudo 3. Este nudo cuenta con un apoyo que restringe, ¿no?, algunos de sus movimientos de ese apoyo. Bien, veámoslo más de cerca. Si lo recuerdan de los apuntes que nosotros realizamos en la primera clase, mencionábamos que cualquier nudo de nuestra estructura iba a tener 3 grados de libertad. Podría trasladarse arriba o hacia abajo, eso es 1. Podría moverse a la derecha o a la izquierda, ese es otro tipo de traslación. Y también podía girar sobre su propio eje, ese nudo. Bien, esos son los 3 grados de libertad que hay en cualquier nudo de nuestra estructura, en cualquiera de los nudos de nuestra estructura, ¿ok? Pero cuando a ese nudo le añadimos nosotros un apoyo, en este caso el apoyo móvil, al tener este apoyo móvil una reacción, estamos restringiendo un tipo de movimiento en ese nudo, que antes tenía 3. Y justamente estamos restringiendo el movimiento de traslación hacia arriba o hacia abajo. Bien, y solo le quedan entonces 2 movimientos posibles a este nudo, que vendría a ser el giro, este de acá, y la traslación ya sea de derecha o izquierda, en el caso de este nudo 3. Bien, ¿por qué es importante eso? A pesar de que el enunciado nos dice desplazamiento horizontal y nosotros a ojos cerrados podemos ir al nudo 3 y colocarle su carga virtual, ¿no?, para calcular el desplazamiento así en dirección horizontal, y no tendríamos ningún problema, es importante saber el concepto.
porque el ingeniero puede utilizar esto como tumbe en otros tipos de ejercicios para que nosotros caigamos y no podamos resolver bien el ejercicio. Bien, aquí en el enunciado, en vez de decir desplazamiento horizontal, tranquilamente podía colocarnos desplazamiento lineal. Tranquilamente, a pesar que el desplazamiento lineal, como ya lo vimos en los apuntes, está compuesto de un desplazamiento y y un desplazamiento en x, ¿no ve? Y la resultante de esos dos es nuestro desplazamiento lineal. Eso lo vimos en los apuntes. A pesar de que eso significa desplazamiento lineal, la carga virtual va a ser la misma para este caso. ¿Por qué? Debido a que el apoyo móvil le restringe un tipo de movimiento a este nudo donde aplicamos justamente el de dirección en Y, la resultante del desplazamiento lineal va a ser igual al desplazamiento en X. ¿Ok? Entonces eso ténganlo claro. Tranquilamente podría habernos dicho aquí desplazamiento lineal o desplazamiento horizontal. Bien. Entonces, entendido eso, empecemos a realizar el ejercicio. Yo primeramente lo que hago son unos cálculos adicionales para librarme de una vez de hacer estos cálculos, que ya tengo todos los datos para hacerlo, que es básicamente el cálculo de este coeficiente de acá, que nosotros lo llamamos rigidez a flexión exactamente, que vendría a ser la multiplicación entre el módulo de elasticidad longitudinal y la inercia de la sección transversal de mis barras. Ese cálculo yo lo suelo hacer al inicio, y a veces cuando voy a simplificar algún voladizo, como tenemos en este caso voladizo acá y voladizo acá, también lo suelo hacer ahí. Solo que en este ejercicio decidí no hacer esta simplificación del voladizo, ¿ok? Lo vamos a hacer completo, sin simplificar el voladizo. Creo que con el ingeniero ya hicieron un ejercicio simplificando. Vamos a hacer otro y lo vamos a simplificar nosotros. En este caso lo vamos a hacer completo, ¿ya? Otro detallito que podemos observar de nuestra estructura es que es simétrica, ¿no? Si yo la parto por la mitad, por el eje de simetría, vamos a darnos cuenta que lo que tenemos aquí a la izquierda es lo mismo que tenemos aquí a la derecha, tanto en valor de carga como en composición de las barras, o sea, longitudes y su sección transversal de las barras. Al igual que en los apoyos, tenemos básicamente lo mismo. Eso, de cierta forma, nos simplifica mucho el ejercicio, saber que estamos tratando con una estructura simétrica. Y vamos a ver dónde nos simplifica, ¿ya? Empecemos entonces resolviendo nuestro ejercicio con el primer paso de los cálculos adicionales. Y como les mencioné también, es siempre importante el análisis del grado de determinación de nuestra estructura. El ingeniero en la materia para el segundo parcial suele utilizar el grado hiperestático total, y es por eso que yo les sugiero aprenderse esta formulita para el grado de determinación de una estructura, porque les va a servir para el segundo parcial igual, aprendérselo. Y esto, ¿no? El grado hiperestático total va a ser igual al grado hiperestático interno más el grado hiperestático externo. Con eso nosotros podemos saber si nuestra estructura es isostática o no. Si nos da que el grado hiperestático total es menor a 0, estamos tratando con una estructura hipostática, o sea, inestable, hipostática. Si el grado hiperestático total nos da igual a 0, estamos tratando con una estructura isostática, bien, o sea que la estructura es estable. Y por último, si nos da que el grado hiperestático total es mayor que 0, estamos tratando con una estructura hiperestática. Bien, recordemos que en este primer parcial todas las estructuras deberían ser isostáticas. Y ya para el segundo parcial vamos a manejar las estructuras hiperestáticas. Bien, puede darse el caso de que el ingeniero en el examen nos dé una estructura hipostática o inestable que no se pueda resolver. Y va a ser en vano que nosotros le coloquemos carga virtual y queramos resolverlo, porque no se va a poder. Tenemos que calcularle el grado de determinación mediante nuestra formulita y explicar por qué es hipostática. Si el grado hiperestático total nos da menor a 0, entonces es una estructura hipostática. Punto. Y ahí lo dejamos. Regaladito 50 puntos. Bien. Así que si les llega a pasar eso en el examen, hay que aprovecharlo. Bien. Ok. Determinemos entonces el grado de determinación de nuestra estructura utilizando la fórmula de grado hiperestático total. Primero vamos por el grado hiperestático interno. Dijimos que para determinar el grado hiperestático interno, si existiera una fórmula, sería la siguiente: 3 multiplicado por
el número de figuras cerradas. Eso significaba FC, número de figuras cerradas. Observamos nuestra estructura. Tenemos algunas figuras cerradas. ¿Qué quiere decir figura cerrada? Que todas mis barras formen una figurita cerrada, ya sea este rectángulo o un triángulo. ¿Ok? Eso sería tener figuras cerradas. En este caso, en nuestra estructura no tenemos ningún tipo de figura cerrada. Todo está abierto, es un pórtico abierto, podemos decir. Entonces, a ver, ¿alguien quiere entrar? Bien, ya está. Entonces, como no hay ninguna figura cerrada, el número de figuras cerradas va a ser igual a 0, ¿no? 3 por 0. Dándonos que el grado hiperestático interno va a ser igual a 0. Belleza. Vamos ahora con el grado hiperestático externo. El grado hiperestático externo, si tiene una formulita, sería básicamente la siguiente. Número de reacciones en los apoyos menos, así lo anota el ingeniero, número de ecuaciones de la estática. ¿Ok? En lo que anota así el ingeniero está englobando tanto a las ecuaciones tradicionales de la estática como las ecuaciones de condición. Nosotros lo vamos a anotar de esta forma, ¿ya? Para que lo tengamos más claro. Número de ecuaciones de la estática, que son las tradicionales, más el número de ecuaciones adicionales o ecuaciones de condición. Recordemos que en los apuntes mencionamos que el número de ecuaciones de la estática siempre en pórticos planos, recuerden eso, siempre en pórticos planos va a ser igual a 3, ¿ok? Y el número de ecuaciones adicionales, si tuviera una formulita, sería la siguiente. Y básicamente solo aparece cuando tenemos articulaciones en nuestra estructura, ¿ok? Su formulita, si hubiera, sería la siguiente. Sería una sumatoria de todas las articulaciones que hay en nuestra estructura. Y la formulita que lo define es la siguiente. Las barras articuladas que llegan a esa articulación menos 1. Esa sería su formulita. Y si observamos bien, en nuestro pórtico tenemos una articulación. Por tanto, sí vamos a tener ecuaciones adicionales. Ahora la pregunta es ¿cuántas? ¿Ok? Bien. Resolvamos entonces el grado hiperestático externo. Grado hiperestático externo. Primero, número de reacciones en los apoyos. Si vamos a nuestro pórtico, tenemos un apoyo empotrado que tiene 3 reacciones y 2 apoyos móviles que cada uno tiene una reacción. ¿Ok? Entonces, en total tendríamos 5 reacciones. Bien, coloquemos eso, 5 reacciones. Menos el número de ecuaciones de la estática, que ya mencionamos que para estructuras en un plano siempre va a ser igual a 3. Listo, 3. Más ecuaciones adicionales de la estática. Recordemos que dijimos que las ecuaciones adicionales aparecen cuando tenemos articulaciones en nuestra estructura. Y ahí hay una articulación en nuestra estructura. Entonces, utilicemos la formulita. La formulita nos dice que tenemos que observar nuestra articulación y ver cuántas barras le llegan a esta articulación. Por este lado tenemos una, por este otro lado tenemos otra y por aquí abajo tenemos otra. En total son 3 barras las que le llegan a mi articulación. Entonces coloco en mi formulita, en mi ecuación, esta sumatoria de acá, como es solo una, vamos a colocar una entre paréntesis que es número de barras articuladas que le llegan a esa articulación son 3. Y nos dice que tenemos que restarle 1. Entonces 3 menos 1 en total van a ser igual a 2. Bien, belleza. Ya tenemos nuestro grado hiperestático externo. Ahora solo queda resolver la suma, ¿no? La sumatoria. Aquí vamos a tener 5 menos 3 más 2 igual a 5. Y esto también nos da igual a 0. Reemplazando todo en la ecuación de grado hiperestático total, vamos a tener que era la sumatoria entre el grado hiperestático interno más el grado hiperestático externo. Y el grado hiperestático interno nos dio igual a 0. Y el grado hiperestático externo también nos dio igual a 0. Dándonos que el grado hiperestático total es igual a 0. Entonces recordemos lo que vimos acá. Si nos daba el grado hiperestático total igual a 0, entonces estamos hablando de una estructura isostática. Belleza, mi estructura es isostática. Estructura isostática. Puedo proceder con confianza. Pero ojo aquí, ¿ya?
que el grado hiperestático total, y escuchen bien esto, va a ser importante para que ustedes tengan un gran dominio en el análisis de estructura. Esto es un tip de experto, prácticamente en los libros es poco lo que se menciona esto, ¿no? Yo les voy a transmitir todo lo que he aprendido ya básicamente en 2 años. Que el grado hiperestático total nos dé que es una estructura isostática, en sí no termina de significar que es geométricamente estable mi estructura. Puede existir una mala disposición en los apoyos y aún así cumplir la fórmula de grado hiperestático total y salir que es una estructura isostática. Y ustedes me podrán decir, entonces ¿por qué lo calculamos todo esto si al fin y al cabo pareciera no tener una fórmula adecuada para determinar si es isostático o no nuestra estructura? Pues básicamente ahí no termina el análisis de la determinación de mi estructura. Nosotros tendríamos que hacer lo siguiente, y lo puse aquí arribita. Vamos aquí arribita a esta parte de acá. Para terminar de verificar que mi estructura es isostática o no, yo tengo que hacer lo siguiente. A partir de la articulación tengo que dividir mi estructura general en estructuras isostáticas más pequeñitas, ¿ok? Y tengo que comprobar que esas estructuras sean verdaderamente isostáticas, esas estructuras más pequeñitas. Y esto es sencillo, lo pueden hacer a simple vista, pero yo lo voy a hacer detalladito para que ustedes se puedan dar cuenta, ¿ok? Recordemos lo que vimos en los apuntes. Y si se dan cuenta también es importante que vean los apuntes porque ahí está básicamente todo, la receta para realizar todo. Si aislamos nuestra articulación tenemos esto, ¿no? Si lo observamos más a detalle. Y decíamos en una parte, en el tema de las articulaciones, que cuando a una barra le llega, cuando a una articulación le llegan 3 barras, esto equivalía como tener 2 apoyos fijos, ¿no ven? Un apoyo fijo más otro apoyo fijo. Era básicamente equivalente a tener 2 apoyos fijos cuando teníamos 3 barras que le llegan a nuestra articulación, y eso lo sacábamos de esta formulita de acá. Barras articuladas que le llegan a esa articulación I, digamos que se llama I, menos 1. 3 menos 1 es igual a 2 apoyos fijos. De ahí nace esa teoría. Bien. Como yo tengo 2 supuestamente apoyos fijos, voy a dividir mi estructura a partir de esa articulación. Aquí voy a tener una estructura más pequeña, aquí otra estructura más pequeña y aquí otra estructura más pequeña. La voy a dividir en 3 estructuras más pequeñas que tendrían que ser isostáticas, tendrían que estar en equilibrio. Comprobemos eso. Esta primera estructura de acá. Tenemos una barrita así, tenemos otra barra acá y aquí teníamos una articulación. Vamos a reemplazar esa articulación por uno de los apoyos fijos. ¿Ok? Uno de los apoyos fijos. Estoy utilizando uno de los apoyos fijos. En vez de esa articulación pongo el apoyo fijo. Bien, perfecto. Esta estructura ¿es isostática? Sí, es isostática. Porque tenemos una reacción acá, tenemos otra reacción acá y tenemos una reacción aquí. Se cumple que restringe fuerzas en dirección horizontal, fuerzas en dirección vertical y podría restringir momentos debido a estas dos reacciones de acá. Puede restringir momentos, ¿ok? Así podría ser ya. Se cumple. Bien, ahora vamos con esta otra estructura de acá. Verifiquemos si en verdad es isostática. Ponemos esas 2 barras, nuestra otra barra, aquí el apoyo móvil y en vez de la articulación voy a poner el otro apoyo fijo. Bien, ponemos el otro apoyo fijo. Y si se dan cuenta es básicamente lo mismo que teníamos a la izquierda. Aquí tenemos 2 reacciones y aquí tenemos otra reacción. Y esta estructura es isostática. ¿Por qué? Porque si yo tuviera una fuerza horizontal, se va a contrarrestar con esta reacción de acá. Si yo tuviera una vertical, se puede contrarrestar con estas dos de acá. Y si yo en vez de tener horizontal o vertical tuviera un momento en cualquier lado de mi estructura, este par de fuerzas de acá, estos dos, cambiarían de sentido para que vaya, digamos, esta fuerza en este sentido y esta otra en este sentido, para que ambas me generen un momento que contrarreste a este de acá. Bien, y por eso es isostático también esa parte de la estructura.
Se comprueba entonces. Este está comprobado que es isostático y este también. Vamos con este, que es más sencillo, mira. Vamos acá y aislamos esa parte. Aquí teníamos la articulación y teníamos esta barra con un empotramiento. Ya me acabé los apoyos fijos de la articulación. Ya no tengo más. Entonces ya no puedo colocar más en esta parte de mi estructura. No puedo reemplazar la articulación por nada y tendría solo esto. Y esto por sí solo también es isostático. ¿Por qué? Yo le pongo una fuerza vertical, el empotramiento me responde con una reacción vertical. Le pongo una fuerza horizontal, el empotramiento me responde con una reacción horizontal. Y si tuviera un momento, el empotramiento me va a responder con otra reacción de momento. Y se comprueba que las tres partes son isostáticas. Belleza, entonces la estructura sí es isostática y no tendríamos problema en resolverlo. ¿Ok? Perfecto. Podemos seguir con nuestro ejercicio. Pero hay algo que yo quiero mencionarles, ¿no? Va a haber el caso en el que puede ser que no se cumpla eso. Aquí, por ejemplo, voy a hacer rápido la comprobación de que si es isostática o no esta estructura, calculándole el grado hiperestático total, ¿ok? Que es igual al grado hiperestático interno más el grado hiperestático externo. Grado hiperestático interno directamente es igual a 0 porque no tengo figuras cerradas. Y el grado hiperestático externo voy a tener número de reacciones en los apoyos, aquí voy a tener 3 y aquí voy a tener 1. Va a ser igual a 4. Menos el número de ecuaciones de la estática son 3. Debido a esta articulación que le llegan 2 barras voy a tener una más. Y ya. El grado hiperestático externo me da igual a 4 menos 3 más 1 es igual a 0. Bien, si yo le calculo el grado hiperestático total, me da que el grado hiperestático interno es igual a 0, más el grado hiperestático externo también es igual a 0. O, mira, se comprueba que es isostática. Ah, por la fórmula sí se comprueba. Veamos qué pasa cuando la divido. Agarremos esta parte de la estructura, de la articulación, esta parte, y de la articulación esta otra parte. Y analicemos si cada una de esas partes es isostática o no. Primero, esta partecita acá. La aislamos. Ahí está el empotramiento, la barra 1, la barra 2. Y debido a la articulación que le llegan 2 barras, voy a ponerlo aquí. Yo puedo reemplazar. Como le llegan esas 2 barras, yo puedo decir que esto va a ser igual a un apoyo fijo, ¿no ven? Aplicando la formulita de barras articuladas que le llegan a esa articulación menos 1. Es igual a un apoyo fijo. Listo. Yo tengo esa articulación ahí que la voy a reemplazar quizás por el apoyo fijo completo, o podría dividir el apoyo en un apoyo móvil así y en otro apoyo móvil así, de manera que uno me restrinja vertical y otro me restrinja horizontal. ¿Ya? Se puede hacer eso. Pero en este caso, para esta parte de la estructura, no es necesario. ¿Por qué? Yo quito el apoyo, la articulación y tengo el empotramiento. Ese empotramiento, cuando yo le ponga una carga vertical, me va a responder con una reacción tranquilamente. Si le pongo una horizontal, me va a responder con otra reacción tranquilamente. Y si le pongo una carga de momento, también me va a responder con un momento tranquilamente. Bien, así. Perfecto. Entonces sí cumple que esta parte es isostática. Belleza. Ya. Veamos la otra parte. ¿Qué pasa? Yo tengo esta barra con este apoyo móvil así y la articulación, que la puedo reemplazar por este apoyo fijo. Bien, la reemplazo por el apoyo fijo. Ahí está. Pongo el apoyo fijo en vez de la articulación. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Esto es isostático o no? Respóndanlo ustedes mismos, si quieren no me lo digan. Yo les digo básicamente la respuesta: esto no es isostático. Y para el que no sepa por qué, ahorita se lo vamos a explicar. Este apoyo móvil me genera una reacción así. Este apoyo fijo me puede generar una reacción así y también en esta dirección. Bien, carguemos la estructura. Si yo le pongo una fuerza horizontal, me va a aparecer esta reacción de acá. ¿Veis? Cumple. Si yo le pongo una fuerza vertical, así, me va a responder esta reacción de acá y esta reacción de acá. Belleza, cumple. Pero a ver, yo le pongo un momento, una fuerza de momento, y esto va a girar libremente. No va a haber nada que impida que esto gire. Porque está bien, yo tengo una fuerza acá, pero me falta otra fuerza acá para terminar de hacer el par de momentos con estos dos
y que haya un momento que le contrarreste a este de acá. Bien, entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que esta estructura sí sea isostática? Porque ahorita no lo es, me falta un par de momentos acá justamente. Simple, este apoyo móvil tendría que estar así y ya tendría una reacción acá para contrarrestar ese momento de acá. A ver, tendría que ser el par así, si no me equivoco, perdón. Esto me genera un par separado de esa distancia que va a girar en este sentido. Y por fin se contrarresta este momento con este. Y ahí recién es isostático. ¿Se dan cuenta? Me cumple la ecuación de grado hiperestático total, pero cuando las divido mi estructura para comprobar si es isostática o no, no me cumple. Hay lo que denominamos en la literatura, se denomina como una inadecuada disposición de los apoyos. Claro, cumple esta ecuación de que es isostática, no, pero hay una disposición inadecuada de los apoyos que impide que esta estructura termine de estar en equilibrio. Y ya la hemos demostrado acá. Bien, eso quisiera que lo tengan claro. Les puede presentar un ejercicio así el ingeniero. Normalmente no lo hace, siempre suele ser así sus ejercicios, pero les puede pasar, o sea, sí, de esta forma, que es fácil de comprobar que es isostático, pero les puede dar este caso. Este caso, por ejemplo, lo sabe dar el ingeniero Carreño. Es de sus ejemplos estrella, ¿no? Para ver si sabes o no estructura. Así que ustedes pueden ir tranquilamente con el ingeniero Carreño y si les plantea esto, va a ser 2 patadas para ustedes ahora. Bien, eso quería mencionarles para que sepan dominar el cómo determinar si es isostático o no su estructura. Si tienen claro esto, lo logran aprender, nada los va a frenar. Prácticamente todo ejercicio va a ser sencillo para ustedes. Bien, después de ese paréntesis entonces, volvamos a nuestro ejercicio. Ya comprobamos, ¿no?, que cada una de sus partes es isostática. Entonces, sí es una estructura isostática nuestro ejercicio, aparte de que cumple la fórmula de grado hiperestático total. Belleza, entonces procedamos con confianza a resolver nuestro ejercicio. Solo que sí, atentos a esta parte de acá, ¿ya? Lo voy a encerrar con azul, esta parte de acá. ¿Qué me dice esa parte de ahí? Básicamente, esa parte me dice que me va a decir a mí el número de ecuaciones que yo tengo para resolver mi estructura, que son básicamente las 3 ecuaciones de la estática tradicional y 2 ecuaciones de condición. ¿Ok? Las 3 ecuaciones de la estática tradicional: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de momentos en algún punto que tenga que ser igual a 0. Y las 2 ecuaciones adicionales que puedo yo añadir a mi estructura van a aparecer de esto de acá, de dividir mi estructura en esta parte y en esta parte, y decir bueno, antes aclarar, en sí en mi estructura yo tengo como ecuaciones adicionales, yo tengo 3, pero basta con 2, número de ecuaciones adicionales, basta que yo use 2 para resolver las reacciones de mi estructura. Basta con que yo use esas 2. Eso es lo que me dice esta formulita de acá, este número 2 de acá. Eso es lo que me dice. ¿Cuáles son las 3 que yo tengo? Voy a hacerlo con otro color para que se note mejor, con lila. Y voy a hacerlo un poquito más grande para que lo noten bien. De la articulación a esta parte la divido, de la articulación a esta otra parte también la divido, y de la articulación esta es la otra parte en la que la divido. Bien, tengo 3 partes y ya comprobamos que las 3 son isostáticas, pero en estas 3 partes como ecuación adicional me aparece una aquí que es una sumatoria de momentos en la articulación a la izquierda, ¿no ves? Esta es la parte izquierda de la estructura. Bien, y eso tiene que ser igual a 0, porque en las articulaciones no tiene resistencia a los momentos, a los giros. Entonces tiene lógica que tiene que ser igual a 0. Esa es una ecuación de condición, ¿ok? Esta es una ecuación de condición. Esta la acá, ¿bien? Ahora, esta parte de acá de la estructura es la parte derecha, digamos, de la articulación.
Y esta también va a tener otra ecuación adicional, que es una sumatoria de momentos en la articulación a la derecha de mi estructura. ¿Ok? Eso tiene que ser igual a 0. Y esta parte de acá, esta la de aquí, va a ser la parte de abajo de mi estructura. Y también tiene una, perdón, y también tiene una ecuación de condición, que es de la articulación hacia abajo, la sumatoria de momentos en esa articulación hacia abajo tiene que ser igual a 0. Bien, esas son en sí las ecuaciones adicionales que aparecen en mi estructura. Son 3, bien, pero como les mencioné, yo solo necesito 2 para resolver las reacciones en mi estructura. Bien, ¿qué de nuevo, qué cosa nueva tienen estas ecuaciones adicionales? Que básicamente, si yo escojo esta, me olvido que existe esta parte y me olvido que existe esta otra parte de mi estructura y solo me enfoco en resolver esta parte. Me olvido de las otras dos que están cargadas, que tienen esos apoyos. Me olvido de esas y solo resuelvo esta parte de la estructura. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro esta parte izquierda? Me olvido de esta parte de la estructura, la barra 2 y el empotrado, y también de esta otra parte de la estructura. Me olvido de la barra 3, la barra 6, la barra 7, el apoyo móvil en 3 y de la carga uniformemente distribuida que está aplicada en esas barras. Me olvido de todo eso y solo me enfoco en resolver esta parte de la estructura. Bien. Y por último, ¿qué pasa si yo ahora agarro esta ecuación adicional? Me olvido de toda esta parte de la estructura, me olvido que existe esta otra parte igual y solo me enfoco en esta partecita. Y resuelvo solo eso y la carga que esté aplicada ahí. Bien. Eso es lo especial que tienen estas ecuaciones adicionales de la estática, ¿ya? Y nosotros lo vamos a usar bastante. El ingeniero en sus ejercicios, se van a dar cuenta, suele poner articulaciones. Y es algo que vamos a utilizar seguido aquí. Bien. Sigamos. Como cálculos adicionales, ya les mencioné, yo suelo colocar aquí en cálculos adicionales el cálculo de la rigidez a flexión de mi estructura, que aquí está en la ecuación de Moore, ¿no? La voy a necesitar para la ecuación de Moore. Así que por eso yo lo calculo acá. Y lo vamos a calcular ahorita. Voy a hacer más delgado el lápiz. Bien. Lo primero que necesito, la inercia de la sección. Inercia de la sección. Es una sección rectangular, ¿no? Que tiene de base 20 centímetros y altura 60 centímetros. Para una sección rectangular, la inercia es igual a base por altura al cubo sobre 12. Bien, ok. Yo necesito que esto me den unidades de metro. Y lo tengo ahorita en centímetros los datos. Entonces lo paso a metro. Base en metros sería 0,2, los 20 centímetros, por la altura de 60 centímetros en metros sería 0,6. Y esto también elevado al cubo. Y dividido entre 12. Ustedes acompañándome en sus casas, si pueden con la calculadora para comprobar los resultados que yo voy a obtener, me avisan si me equivoco, ¿ya? Bien, saquemos entonces saquemos la inercia mediante esa formulita. Aquí yo suelo manejar, si se puede siempre, en fracción el valor de la inercia, ¿ya? Porque lo voy a multiplicar básicamente inmediatamente. Y para reducir los errores por redondeo, suelo tomarlo como fracción. Y en este caso, el resultado como fracción me da 9 sobre 2500. ¿Qué cosa? Metros cuarta. Bien, ya tengo el valor de la inercia. El módulo de elasticidad longitudinal del concreto, según la norma que les mencioné, que es la que nos da el ingeniero, nos dice su fórmula, que es 4700 por la raíz cuadrada de la resistencia a compresión simple del hormigón. ¿Ok? La resistencia a compresión simple del hormigón nos los da también el ingeniero, es 25 megapascales. Ahí dicen los datos, aquí está. Reemplacemos en la ecuación entonces, en megapascales. Al ser una fórmula empírica, recordemos que tenemos que reemplazarlo sí o sí en esa unidad para esta formulita. Bien, 25 megapascales. ¿Cuánto nos da el resultado? Veamos. A ver, nos da 23.500. ¿Qué cosa? Megapascales. Ahora, para pasar este resultado de megapascales a kilonewton sobre metro cuadrado, que es las unidades que yo estoy manejando, tenemos que multiplicarlo por 1000.
y nos va a quedar 23.500.000 kilonewton sobre metro cuadrado. Lo voy a anotar en notación científica para que sea más corto, y esto en notación científica sería 23,5 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado. Listo. Ahora sí calculo la rigidez a flexión, que vendría a ser la multiplicación o el producto entre el módulo de elasticidad longitudinal por la inercia de la sección transversal. Y tendríamos 23,5 kilonewton sobre metro cuadrado por la inercia de la sección, que lo tengo en fracción, es igual a 9 sobre 2.500 metros cuarta. Metros cuadrados con el exponente de metros cuarta se va a ir, y me va a quedar que la rigidez a flexión, lo voy a anotar en azul, el resultado, la rigidez a flexión de nuestra estructura para todas nuestras barras va a ser el producto de esa multiplicación, 23.5 por 9 sobre 2.500. Y eso nos da, a ver, perdón, aquí me faltó esta notación científica, por esto, 23,5 por 10 a la 6, ahora sí, y 9 sobre 2.500, que es la inercia. Bien, ahora sí. Tenemos entonces que esto nos da 84.600, ¿ok? Las unidades aquí las borré, las voy a volver a poner. Bien. Y tenemos aquí que es kilonewton sobre metro cuadrado sobre... no, aquí la inercia metros cuartos, ya está. Y esto se simplificaba con esto, ahí está. Y nos queda que la rigidez a flexión es kilonewton por metro cuadrado. Listo. Esto nos lo vamos a guardar hasta terminar nuestro ejercicio, ¿ok? Bien. Ahora sí, vamos a resolver, el ejercicio con el siguiente paso, que nos dice el análisis de la estructura con la carga real. En el análisis de la estructura con la carga real, ¿qué vamos a calcular? Las reacciones y las ecuaciones de esfuerzos internos, ¿ok? Aquí, en vez de calcular los momentos, las normales, las cortantes, nosotros vamos a calcular solo los esfuerzos internos que provoquen la mayor parte del desplazamiento de nuestra estructura. Y si recuerdan los apuntes y los que les menciona el ingeniero, estos son los momentos flectores para los pórticos planos y para las vigas, ¿ok? Los momentos flectores. Y eso es lo que vamos a calcular en las ecuaciones de esfuerzos internos. Bien, entonces analicemos la estructura con la carga real. Vamos a analizar nuestra estructura con la carga real. Esta es nuestra estructura con la carga real. Y calculémosle sus reacciones. Aquí arriba puse las ecuaciones tradicionales de la estática. Estas las acá, me las voy a llevar aquí. Tenemos esas tres, y además, debido a la articulación que hay en mi estructura, dijimos que tenemos que añadir dos ecuaciones adicionales más de las tres que había. Por ejemplo, a ver, está muy grueso el lápiz. Por ejemplo, sumatoria de momentos en la articulación hacia la izquierda igual a 0, y la sumatoria de momentos en la articulación a la derecha igual a 0. Bien, en sí teníamos estas tres, a ver, las voy a anotar las tres. Sumatoria de momentos en la articulación hacia abajo de la estructura. En sí tenemos esas tres, y yo tengo que escoger dos. Escojo dos. Escojo solo dos de ahí. Bien, empecemos a calcular las reacciones, mejor dicho, a mi estructura con todas esas ecuaciones que yo tengo. Bien, primero voy a tener una reacción acá, vertical en 1, otra reacción acá, vertical en 2, también quizás pueda tener una horizontal acá, también puede ser que tenga un momento ahí, y por último aquí voy a tener una vertical en 3. Bien, esas son todas las reacciones posibles que puedo tener. Posible, no significa que voy a tener todas, ¿no? Todo va a depender de la carga. Ok. Calculemos entonces. Si yo aplico cualquiera de estas tres de buenas a primeras, no voy a poder despejar, ¿no?, una incógnita. Voy a tener quizás dos incógnitas como mínimo. Así que sí o sí estoy obligado a ver una de estas tres opciones.
cuál es la que me conviene más. Bien, si yo digamos aplico la primera, que es una sumatoria de momentos de la articulación a la izquierda de la estructura, ¿qué voy a tener? Voy a tener una incógnita y aquí un dato. Bien, belleza, puedo resolver eso. Y me tengo que olvidar de que existe todo esto de acá. Entonces hagamos eso. A ver, ya. Voy a hacer un poco más delgado el lápiz para que me entre. Y calculemos. Sumatoria de momentos. Y ahora sí. Sumatoria de momentos en la articulación, que es el nudo 6. En la articulación hacia la izquierda. Bien. Todos los que vayan en sentido horario van a ser para mí los positivos. ¿Qué voy a tener? Primero, esa parte de la carga uniformemente distribuida, que está distribuida exactamente en 7 metros, ¿ok? Y con respecto a la articulación en el nudo 6, está girando en sentido, si lo observan bien, en sentido antihorario. Entonces, para la convención de signos que yo adopté, va a ser negativo. Menos 60 por la longitud de aplicación, que son estos 7 metros, por la ubicación de su resultante, ¿no? Al ser una sumatoria de momentos, tengo que ubicar dónde está su resultante. Que para cargas uniformemente distribuidas está justamente al medio de su longitud. Y como su longitud total son 7 metros, entonces esto está a 3,5 metros. 3,5 metros. ¿Qué más tengo? Mi incógnita acá, la vertical en 1, que con respecto al nudo 6 está girando en sentido horario. Entonces va a ser positivo, vertical en 1 y su brazo de palanca al nudo 6, que son los 7 metros, igual a 0. Y si yo despejo de ahí la vertical en 1, voy a tener el valor de la resultante, perdón, de la reacción. Vertical en 1. Calculemos eso entonces. 60 por 7 por 3.5 dividido en 3. No es 60 acá. El valor de la carga es 40. Van a disculpar. Ahí está, 40. ¿De dónde saqué 60? Ya, 40. En total, la vertical en 1 me da que es igual a 140 kilonewtons. Ya está. Determiné vertical en 1. Listo. Ya me olvido de esta división que hice en la articulación y paso a aplicar otra ecuación. Ya utilicé esta. Belleza. Ahora, si yo aplico cualquiera de estas tres de acá, igual voy a tener dos incógnitas o más. Entonces tendría que utilizar una de estas dos de conveniencia, ¿no? Podemos utilizar la de la sumatoria de momentos desde la articulación a la derecha. Y vamos a tener lo mismo, una sola incógnita. Básicamente va a ser el mismo caso. Veámoslo. Sumatoria de momento en la articulación, que está en 6 a la derecha, va a ser igual a 0. Y todos los que vayan en sentido horario van a ser positivos para mí. ¿Qué tengo? La carga uniformemente distribuida, que ahora va con respecto a la articulación en sentido horario, o sea, va a ser positivo para la convención de signos que adopté. Vale 40, está aplicado sobre una longitud de 7 metros y la resultante está a 3.5, ¿no? De la articulación. Listo. Ahora mi incógnita está yendo en sentido antihorario. Va a ser negativa. Vertical en 3 y su brazo de palanca a la articulación son 7 metros, igual a 0. Despejo de ahí el valor de la vertical en 3 y vamos a darnos cuenta que nos da igual que la vertical en 1. Bien. Ya tengo el valor de la vertical en 1. Perdón, en 3. Listo. Ya utilicé esta otra ecuación de acá. Ya está. En vez de tacharlo debería tiquearlo. Uy. Ya no lo puedo agarrar. Ahí está. Ya está, ya está. Listo. Por último, si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y, ya solo voy a tener esta incógnita de acá. Entonces hagamos eso. Me olvido de la subdivisión que hice y hago esa sumatoria de fuerzas verticales. Si yo hago esa sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y todos los que vayan hacia arriba los tomo como positivos, ¿qué voy a tener? La vertical en 1 que hallé,
que vale 140 y va hacia arriba, va a ser positivo. La vertical en 3 también que hallé va a ser 140, igual positivo. Y la carga uniformemente distribuida, ahora sí en toda mi estructura, que va hacia abajo, va a ser negativo y vale 40 por su longitud, 7 metros ahí y otros 7 metros acá, son 14, ¿no? En total, por 14 metros. Y aquí ya no pongo su brazo de palanca porque no es una sumatoria de momentos, es una sumatoria de fuerzas verticales. Bien, lo igualo a 0 porque ya no hay ninguna fuerza más que participe en esa sumatoria. Y despejo, perdón, si hay pues, mi incógnita falta ahí. La vertical en 2, que estoy suponiendo que va a ir hacia arriba. Por tanto va a ser positiva. Ahora sí, despejo la vertical en 2. Despejando la vertical en 2 me da 280 kilonewtons. ¿Sí, no? Sí. A ver. Sí, perfecto. Bien, ya hallé el valor de esas tres reacciones. Y ahora ya utilicé estas tres ecuaciones de la estática. Ya utilicé dos de las ecuaciones adicionales. Por tanto queda utilizar esta, la de acá, esta, la de acá y esta, la de acá, para utilizar las 5 ecuaciones que me da el ejercicio, ¿no? Para resolver la estructura. Y si se dan cuenta, al aplicar por ejemplo yo la sumatoria de fuerzas horizontales, ¿qué voy a tener? Si yo hago una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y todos los que vayan a la derecha son positivos para mí, ¿qué tengo? Solo tengo mi incógnita y no tengo ninguna otra fuerza que vaya en dirección horizontal. Entonces, por tanto, puedo decir que esta incógnita es igual a 0. Y lo voy a anotar aquí en rojo. Horizontal en el nudo 2 es igual a 0. Listo, belleza. Y ahora si aplico esta otra ecuación de la estática, sumatoria de momentos, en el nudo 2, por ejemplo, igual a 0, ¿qué voy a tener? Todos los que vayan en este sentido van a ser positivos. ¿Qué tengo? Primero este momento en 2, que tiene un valor, no tiene ningún valor. Sumatoria de momento en 2 está como incógnita. Y luego, esta vertical en 2, por estar en el punto de aplicación, no tiene brazo de palanca, entonces no participa. Esta horizontal en 2 no existe. Esta de aquí va a tener un valor y esta también. Vamos a tener primero la vertical en 1, que con respecto al nudo 2 está girando en sentido horario. Va a ser positivo, vertical en 1 vale 140 y tiene un brazo de palanca de 7 metros. Ahora la vertical en 3, que con respecto al nudo 2 gira en sentido antihorario. Va a ser negativo, vale 140 por su brazo de palanca 7 metros. Bien, ahora la carga uniformemente distribuida. Esta carga uniformemente distribuida tiene una resultante, ¿no? Y su resultante está justo a la mitad de toda su longitud. Si toda su longitud son 14 metros, entonces su resultante está a los 7 metros. Y eso está cabalingo cayendo en el nudo 2. Entonces no tiene brazo de palanca con respecto al nudo 2. Por tanto no participa en mi sumatoria en el punto 2. Igualo a 0 esto y voy a darme cuenta que estos 140 por 7 positivo con estos 140 por 7 negativo se simplifican, ¿no? Se restan entre sí. Y al final voy a tener que el momento en 2 también va a ser igual a 0 kilonewton por metro. Bien, listo, ahora sí ya calculé las reacciones de mi estructura, que en total van a ser solo 3, ¿no? La horizontal en 2 y el momento en 2 me dieron igual a 0. Pucha, aquí. Estos dos me dieron igual a 0, por tanto los puedo borrar. Y solo voy a tener esas 3 reacciones, ¿ok? Ya está, calculadas las reacciones de mi estructura. Aquí el ingeniero suele hacer verificación. Yo se los coloqué en el Classroom, ¿no? Con verificación el ejercicio. Y normalmente en las clases ya no lo verifico, porque tengo que venir ya sabiendo el ejercicio bien, ¿no? Para enseñarles ya habiendo comprobado que el ejercicio está correcto. Por eso no suelo verificar aquí en clase. Ya está verificado. Pero para hacer su verificación, ustedes pueden agarrar cualquiera de estas ecuaciones y aplicarlas, y si les cumple, y si se les cumple, digamos, que toda la sumatoria, digamos, de todas las fuerzas en X sean igual a 0, entonces está comprobado que está correcta las reacciones que obtuvieron.
Cuando ya hagamos un ejercicio en clase, ahí les voy a hacer una verificación agarrando unos detalles más, ¿ya? Para este ejercicio no les voy a hacer. Bien. Siguiente cálculo. Ya hicimos el cálculo de las reacciones. Ahora vamos al cálculo de las ecuaciones de esfuerzos internos. Bien. Primero, recalcar aquí. En esta parte es donde tenemos que agarrar nuestros ejes locales y analizar la barra de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y aquí netamente va a ser pura habilidad nuestra de cómo tomamos los sentidos para que este proceso sea más corto o no. Pero tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Como la estructura que mencionamos era simétrica, ¿no ves? La partimos, aquí lo tenemos partido, a ver, aquí arriba. La partimos por la mitad y dijimos que a la izquierda es igual que tenemos a la derecha. Bien, al ser simétrica nuestra estructura, la ecuación de momento flector que yo tome para la barra 4 va a ser la misma para la barra 7. O sea, si yo analizo de izquierda a derecha en la barra 4, la ecuación de momento flector que me salga va a ser la misma que en la barra 7 cuando la analizo de derecha a izquierda. Es como un efecto espejo, ¿no? Prácticamente. La barra 1 y la barra 3 tienen el mismo efecto. Bien, van a tener la misma ecuación de momento flector. Si yo la analizo en este sentido, esta también va a tener su misma ecuación de momento flector. La barra 5 con la barra 6 igual, lo mismo. Si yo analizo en este sentido, para la barra 6, la ecuación de momento flector en este sentido va a ser igual, la misma. Y la barra 2 no tiene su espejo, ¿no? Es solo unita. Entonces básicamente yo solo necesito analizar la barra 4, la barra 6, la barra 1 y la barra 2. O sea, en total 4 barras. Y ya voy a tener las ecuaciones de momento flector de toda mi estructura. Belleza, ¿no? Un ejercicio bastante simple de resolver si yo tomo en cuenta que mi estructura es simétrica. Si no fuera simétrica, si digamos tuviera... no lo voy a borrar todo esto. Si digamos yo tuviera una carga aquí en el nudo 5 de 10 kN, ya deja de ser simétrica mi estructura. En forma geométrica de la estructura en sí, sigue siendo simétrica, pero en la disposición de las cargas ya no. Necesitaría tener otra carga aquí de 10 kN aplicada en el nudo 7 para que sea simétrica, para que siga siendo simétrica. Bien, eso tomémoslo en cuenta. Cuando sea simétrica su estructura, lo dividen por la parte de la simetría y las barras que analicen en este lado van a tener la misma ecuación de momento flector que las que analicen en este lado. Solo tienen que tomar en cuenta que es un efecto espejo, ¿no? Si analizamos aquí de izquierda a derecha, la ecuación de momento flector que va a ser igual a esa para la barra 7 va a ser la de derecha a izquierda. ¿Ok? Ahorita quizás suene un poco chipante, pero van a darse cuenta ahorita que lo realicemos y también si lo revisan en el Classroom, ¿no? Bien. Calculemos entonces la ecuación de momento flector tanto para la barra 1 como para la barra 3, que ya dijimos que va a ser la misma, ¿no? En la barra 1 y en la barra 3 tenemos una reacción debido a ese apoyo móvil que vale 140 kN. Esto, si se dan cuenta, no está en la dirección de los ejes locales de esta barra. Que yo lo ubico los ejes locales de la barra, ¿no? Es arbitrario, depende de ustedes. Bien, puedo colocarlos así o puedo colocarlos de esta manera. Ya lo vimos en los apuntes y lo especificamos. La única condición es que el eje local 1 esté en el eje baricéntrico de la barra y que el eje local 2 salga perpendicular a la barra. Perpendicular ahí o si no perpendicular aquí abajo. Bien, esa era la única condición. Yo decidí colocarlo de esta manera, con el eje local 2 apuntando para esta parte, para arriba. Bien, ahora bien, esta reacción de 140 kN no está en dirección de los ejes locales y yo necesito que esté en esa dirección para poder resolver, o mejor dicho, para poder obtener su ecuación de momento flector de mi estructura. Entonces tengo que descomponer en una fuerza en dirección del eje local 2 y en otra fuerza en dirección del eje local 1. Y para eso tengo que trasladar este ángulo alfa. Bien,
Este ángulo alfa es el ángulo de inclinación que tiene esta barra 1 y también tiene esta barra 3. ¿Ok? Este ángulo alfa todavía no lo hemos calculado, pero vamos a ver cómo se traslada. Aquí no va a haber traslación, aquí no, aquí vamos a seguir esa regla, ¿no? Que dice aquí sí, aquí no, aquí sí y aquí no. ¿Por qué? Porque básicamente aquí se forman ángulos de 90 grados y dividido justamente por su mitad. Por eso podemos decir tranquilamente que aquí no se repite el ángulo alfa, pero aquí sí. Aquí no se repite el ángulo alfa, pero aquí sí. Ya, básicamente eso. Entonces, nuestro ángulo alfa va a estar repetido. Uy. Acá. Bien. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo alfa? Vamos a calcular el valor del ángulo alfa o el grado de inclinación que tiene la barra 1 y la barra 2. Ese cálculo yo lo suelo hacer también acá en cálculos adicionales. Ahorita se me pasó. Se me llenó la hoja y pensé que ya no tenía que hacer nada más. Vamos a hacerlo acá entonces. Ponemos aquí un subtítulo de barra 1 y barra 3. ¿Y qué vamos a calcular de esas barras? El ángulo alfa, el ángulo de inclinación y también la longitud de esa barra. Son dos datos que nos va a servir para más adelante, que tenemos que calculárselo sí o sí. Bien, calculemos entonces primero la longitud de esta barra 1 y de la barra 2. Donde tengo un dibujo limpio acá, aquí, este dibujo está limpio. Aquí tengo una longitud de 3 metros, ¿no? Ahí está, 3 metros. Y aquí tengo otra longitud de 4 metros. Entonces, con la barra 1 y esas dos distancias se me genera un triángulo rectángulo. Bien, y aquí tengo el ángulo alfa que me interesa. Entonces, con la fórmula de Pitágoras yo puedo obtener el valor de su longitud. Y con trigonometría yo voy a obtener el valor del ángulo alfa. Si yo hago tangente del ángulo alfa, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y despejo el ángulo alfa de ahí, voy a tener el valor, ¿no?, de ese ángulo alfa. Bien, eso es básicamente lo que hacemos para obtener tanto la longitud como el valor del ángulo alfa. Aquí lo voy a colocar. Acerquémonos ahí. Normalmente el ingeniero suele dar estas barras inclinadas con un valor de 5 metros. Es típico en él. Y si se dan cuenta, esta raíz cuadrada, esta sumatoria nos va a dar igual a 5 metros. Lo pueden meter en su calculadora. Y luego, para calcular el ángulo alfa, ponemos en nuestra calculadora arco tangente de 4 sobre 3 y esto nos va a dar igual a 53,13 grados. Bien, y ya tenemos estos dos datos de suma importancia para el cálculo de las ecuaciones de esfuerzos internos y luego para aplicar la ecuación de Mohr. Listo. Ahora sí, ya sé cuánto vale el ángulo alfa. Y ahora tengo que descomponer en una componente en el eje local 2 y en el eje local 1 esta reacción de 140 kN. Hagámoslo. 140 kN por el seno del ángulo alfa, que es 53,13, me va a dar un valor, y 140 por el coseno de 53,13 me va a dar otro valor. ¿Cuánto vale cada uno? 53,13. El componente con el seno nos da 112 kN, redondeado, ¿ya? Ahí lo redondeamos el valor, si se puede redondear. Y la componente en el coseno me da 84 kN. ¿Y cuál es cuál acá? ¿Cuál va a ser cuál acá? La que está prácticamente con la carga y el ángulo alfa, esa es la componente en el coseno. Aquí sería entonces 84 kN. Y la que está más alejado del ángulo alfa es la componente en seno, 112 kN. Y ya está, ya hemos descompuesto esa reacción en dirección de los ejes locales. Ahora sí puedo calcular la ecuación de momento flector a mi barra. Voy a tener una fuerza ahí y otra acá. Esta de acá vale 84 kN y esta de acá vale 112 kN. ¿Tengo alguna otra fuerza más en esta barra 1?
Ninguna, solo esa de ahí. Bien, belleza. Ahora sí le calculo la ecuación de momento flector con total tranquilidad. Sería ecuación de momento flector para esta barra va a ser igual. Y aquí tenemos que recordar la convención de signos, ¿no? Que también está en los apuntes para que lo puedan observar. Si yo analizo mi barra en este sentido, se van a dar cuenta que es como analizarla de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Y la convención de signos nos dice que si esta barra va en sentido, si la fuerza que nos genera momento flector va en sentido horario si va en sentido horario es positiva. O también nos dice que con respecto a nuestros ejes locales, si esta es la parte superior de mi estructura y esta la parte inferior, y comprime la parte inferior de la estructura, esta fuerza que me genera momento flector, entonces el momento es positivo. Y se comprueba, ¿no? Entre el eje local 1 y el eje local 2 es la parte superior de mi barra, esa parte. Y abajo del eje local 1 es la parte inferior. Y observemos, esta carga de 84 kN que me genera momento está traccionando esta parte inferior de mi barra. Por tanto, es un momento positivo. Bien. 84 por su brazo de palanca, que es una distancia X, que yo no conozco. Le estamos sacando una ecuación, ¿no? Por eso tenemos que sacar una distancia X y no su distancia real, no su longitud real, que es de 5 metros. La corto, digamos, por acá, y eso es una distancia X. Así obtenemos la ecuación nosotros, ¿bien? Ok. Para avanzar más rápido, cada vez que analicemos una barra, yo voy a colocar los ejes locales y voy a identificar la parte superior y la parte inferior. Y para sacarle la ecuación de momento flector, voy a observar la parte inferior. Si esta fuerza que me genera momento la tracciona o la comprime. Si la tracciona va a ser positivo y si la comprime va a ser negativo. Bien, eso voy a hacer en cada uno de mis análisis. Eso para que avancemos más rápido. Ya está, ya saqué la ecuación de momento flector para esta barra. Listo. Por cierto, eso de que si tracciona la parte inferior es positivo y si la comprime es negativo, funciona a pesar de que yo estoy analizando la barra de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿ok? Va a funcionar en ambos casos. Belleza. Ya. Terminamos entonces de analizar la ecuación de momento flector para la barra 1 y para la barra 3. Ya está. Ya terminamos con esta barra 1 y con esta barra 3. Ahora vamos a analizar la barra 4 y 7, estos voladizos de acá, que podríamos haberlo simplificado. Nosotros decidimos que no. Bien, ¿qué cargas tengo yo en esta barra 4 y en esta barra 7? A ver, vamos a permitir que se vea mejor el dibujo. Tenemos la carga uniformemente distribuida, una parte de la carga uniformemente distribuida. Y esta vale 40 kN por cada metro. Bien. Y después no tengo nada más. Pucha. Ya está. No tengo nada más. Entonces le calculo la ecuación de momento flector. Ecuación de momento flector. Identifiquemos cuál es la parte superior de la barra. Esta es la parte superior de la barra. ¿Cuál es la parte inferior de la barra? Esta es la parte inferior. Ahora, la carga que me genera momento está comprimiendo o traccionando en la parte inferior. La está comprimiendo, ¿no? Entonces es un momento negativo. Y básicamente a esto nosotros le tenemos que sacar su resultante y la distancia, su brazo de palanca de su resultante, al punto donde hicimos el corte. Como esto es una distancia X, no es los 3 metros del voladizo, es una distancia X. ¿Cómo va a quedar mi ecuación? La altura, podemos decir, de este rectángulo que representa la carga es 40 kN. Anotamos 40. Ya. Si le multiplicamos su base, vamos a tener la resultante. Su base es X por X. Ya tenemos el valor de la resultante con eso. De esta carga uniformemente distribuida, que es básicamente el área del rectángulo. Bien. Ahora, el brazo de palanca de su resultante. La resultante de la carga uniformemente distribuida está a la mitad de su base, que sería X medios. Bien. Resolviendo eso, ¿qué nos quedaría? Momento flector va a ser igual a menos 40 dividido entre 2, 20. X por X, X al cuadrado. Listo. Borro todo esto y aquí ya tengo mi ecuación de momento flector, porque no tengo ninguna otra carga más. Belleza, terminé de analizar la barra 4 y la barra 7. Ya está, aquí
me libro de estas barras. Barra 4 ya está y barra 7 también. Me falta la barra 2 y la barra 5 y 6. Vamos a la barra 2. En la barra 2 voy a quitar este eje de simetría para que podamos observar qué reacción tenemos. Tenemos una reacción vertical en la barra 2, aquí, en esta parte. Y esa vale 280 kilonewtons. Bien. Coloco mis ejes locales, selecciono de dónde voy a analizar la barra. Estoy seleccionando que voy a analizar de abajo hacia arriba. Y ahora sí, coloco todas las cargas que participan en esa barra. Solo hay esta carga. Y le calculo entonces la ecuación de momento flector. ¿Hay alguna fuerza que me genere momento flector en esta barra? Básicamente no, ¿no? Porque aquí está el corte, que podemos decir que lo dice a esa distancia, digamos, esa distancia X. Y esta carga, o esta reacción de 280 kN, no tiene un brazo de palanca con respecto a ese punto donde hice el corte. Por tanto, no me genera momento. Y no tengo otra fuerza acá, ni tengo un momento así como para que me genere momento, alguna fuerza. Entonces, la ecuación de momento flector va a ser igual a 0 para esa barra 2. Listo, ya terminamos de analizar la barra 2. Pasemos ahora a la barra 5 y 6, que porque la estructura es simétrica, la ecuación de momento flector que voy a obtener va a ser válida para ambas. ¿Ok? Para analizar la barra 5 y 6, tengo que tomar en cuenta los esfuerzos que le transmite tanto la barra 1 a este punto de la barra 5 y la barra 4 a ese mismo punto de la barra 5. ¿Ok? Entonces me vuelvo aquí al análisis de la barra 1 y observo qué esfuerzos transmite, qué fuerzas transmite esta barra a la barra 5. Tengo esta reacción de 140 kN y si yo voy al punto, a los 5 metros, si yo voy a los 5 metros, voy a necesitar para esta acción, voy a necesitar una reacción en este sentido para contrarrestarla, ¿no? Y esté en equilibrio. Listo. Y también en este empotrado, por ser empotrado, ¿no ve? Y esta carga de 140 kN tiene un brazo de palanca con respecto a este punto, me va a generar un momento. Entonces, para contrarrestar ese momento que me genera esta carga de acá, necesito un momento en este sentido que valga ¿cuánto? 140 por el brazo de palanca, que es una distancia de 3 metros. Creo que mejor se va a observar acá, a ver. Vamos aquí al dibujo. Aquí está. Esta vertical tiene 140 kN como reacción, ¿no? Como valor. Yo tengo toda esta barra y quiero saber qué esfuerzo le llega a este punto de la barra. Bien. Para contrarrestar esta vertical yo necesito otra que vaya en este sentido, ¿no? En sentido hacia abajo y valga lo mismo, 140 kN. ¿Listo? Y esta vertical en 1, en este punto me va a generar un momento. Para contrarrestar ese momento necesito otro que vaya en sentido contrario. O sea, en este sentido, y valga este valor por su brazo de palanca, que es la distancia de 3 metros. O sea, 140 por 3. 420. Bien, 420 kN. Estas son las reacciones de esta fuerza de acá. Bien. Ahora de la barra 4. De esta barra 4, ya con su longitud entera de 3 metros, quiero saber en este corte qué esfuerzo le transmite a la barra 5. Bien. Para la carga uniformemente distribuida, en este voladizo necesito una carga vertical, ¿no? Que contrarreste a esa carga uniformemente distribuida, que tenga el valor de su resultante, 40 por 3 metros, o sea, 120 kN. Bien, y este empotrado también va a tener una reacción vertical para contrarrestar los momentos que me genera esa carga uniformemente distribuida. Tengo que sumarle la resultante, tengo que multiplicarle su brazo de palanca, 40 por 3, y su brazo de palanca 1.5, ¿no? 180 kN por metro. Bien, estos de aquí son la reacción a esta carga que está aplicada en la barra 4. Bien, ¿qué quiero que se entienda bien de esto?
que cada vez que nosotros hacemos un corte, perdón, lo borré innecesariamente, cada vez que nosotros hacemos un corte en un nudo rígido, esta es una unión rígida, por ejemplo, esta es una unión rígida, lo estoy pintando en rojo. Cada vez que hagamos un corte en esa unión rígida, lo vamos a representar con un empotrado. ¿Qué quiere decir ese empotrado? Que vamos a tener una componente, o mejor dicho, un esfuerzo cortante, un esfuerzo normal y un esfuerzo de momento. ¿Ok? Podemos tener esos tres. Pero ¿qué pasa cuando hacemos el corte sobre una articulación? Cuando hacemos el corte sobre una articulación, a la articulación, al no permitir momentos, vamos a tener solo cortantes y normales. Bien, eso quiero que quede claro ahí. Por eso acá los cortes en la barra 1 y 3 es un empotrado. En la barra 4 y 7 también es un empotrado, pero en la barra 2 ya no es un empotrado, porque estamos llegando a una articulación. Aquí, por ejemplo, igual está mal dibujado básicamente. No debería ser este empotramiento. Vamos a corregirlo. Este empotramiento está mal colocado. ¿Por qué está mal colocado? Porque cuando yo analizo esta barra 5, al hacer el corte sobre la articulación, ¿no? Un poquito antes, digamos, de los 4 metros, pero sobre la articulación, tendría que representarlo por un apoyo fijo. Bien, eso lo voy a corregir en el PDF igual, para que no haya problemas con eso. Bien, aclarado eso, sigamos. Los esfuerzos que le transmite la barra 1, tenemos uno aquí de 140 kN y un momento de 420 kN. Bien, básicamente es como analizar voladizos, ¿no? Es como analizar voladizos. Primero le sacamos la ecuación de momento flector con una distancia X y luego la reemplazamos por su distancia real, que tiene, en este caso para la barra 1 y 3 son 5 metros. Le reemplazamos esa distancia real y sacamos el valor de esas reacciones en ese empotrado, ¿ya? Lo mismo en la barra 4. Analizamos para una distancia X cualquiera y luego le reemplazamos la distancia real, que vendría a ser 3 metros, para obtener los esfuerzos que le transmiten a la barra 5. Bien, porque son necesarios para analizar la barra 5 esos esfuerzos, saber esos esfuerzos que le transmite. ¿Ok? Ya. Aquí están en formato de reacción, aquí también. Y para pasarlos a la barra 5, tenemos que pasarlos con formato de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a cambiar el sentido. Bien, a esta carga de 140 que va hacia abajo, ahora va a ir hacia arriba. ¿Ya? 140 kN. Esta carga de 120 kN que va hacia arriba, ahora la voy a hacer ir hacia abajo. 120 kN. ¿Ya? A este momento de la barra 1 que está yendo en sentido antihorario, ahora lo voy a hacer ir en sentido horario. ¿Ok? 420 kN por metro. Y a esta carga, a este momento de 180 kN en la barra 4 que está yendo en sentido horario, lo voy a seguir ahora en sentido antihorario. Y ahora sí tengo todos los esfuerzos que les transmite esas barras en formato de acciones, ¿no? Belleza. Para simplificar este trabajo, si se dan cuenta, si son observadores, esta reacción de 140 kN pasa a este nudo 5 en el inicio de la barra 5 con su mismo sentido, ¿no? Si está yendo hacia arriba, aquí está pasando igual con su mismo sentido. La resultante de esta carga uniformemente distribuida, de esta parte de la carga uniformemente distribuida, apunta hacia abajo, ¿no? Y estamos viendo que su resultante también está llegando hacia abajo. El momento que me genera esta vertical en 1, en ese nudo 5, está en sentido horario, ¿no? Y aquí llega también con sentido horario. El momento que me genera la carga uniformemente distribuida aquí, a este nudo 5, va en sentido antihorario. Y aquí también llega en sentido antihorario. Bien, eso para que lo puedan hacer más rápido. Ahorita yo lo desglosé demasiado.
Por último, ya pasé todos los esfuerzos que le llega de la barra 1 y de la barra 4 a esta barra 5 y me falta colocarle la carga uniformemente distribuida que está sobre esa barra. Vendría a ser eso, 40 kilonewton por metro. Y ya está, ya tengo todas las fuerzas que van a participar en la ecuación para esta barra 5 y barra 6. Saquémosle la ecuación ahora sí. Lo voy a hacer también un poco más desglosado. Cuando saquemos las ecuaciones, yo les sugiero empezar por las cargas uniformemente distribuidas, luego ir por las cargas puntuales y luego ir por los momentos, ¿ya? Empecemos entonces con la carga uniformemente distribuida. Le necesitamos sacar su resultante y su brazo de palanca para una distancia X, ¿no? Para sacar la ecuación. Bien. El momento que nos genera esta carga uniformemente distribuida, sabiendo que esta es la parte de abajo de mi estructura, esta parte de acá, ¿cómo sería? Es un momento que comprime esa parte inferior. Entonces sería 40 por X, ya tengo su resultante, y su brazo de palanca a este punto de acá, al corte, sería X medios. Bien. Ahora las cargas puntuales, estas las de acá, más las cargas puntuales. La de 140 me genera un momento que tracciona la parte de abajo de mi barra, 140, positivo. Y estos 120 me genera un momento que comprime la parte inferior de mi barra, 120. Y ambos van a estar multiplicados por su brazo de palanca al corte, que es una distancia X. Ya está. Por último, no me va a entrar acá, lo voy a arrastrar un poquito para acá. Por último, los momentos puntuales. Bien, el momento de 420 tracciona la parte inferior de mi barra, va a ser un momento positivo, 420. Y estos 180 kN por metro está comprimiendo la parte inferior de mi barra, esta parte. Entonces va a ser negativo. Y ya está. Eso sería lo más desglosado posible la ecuación de momento flector. Bien. Ahora resumámoslo bonito, ¿no? El valor de los 40 kN sobre metro dividido entre 2 va a dar 20, menos 20. Y X por X es X al cuadrado. Si se dan cuenta, en las cargas uniformemente distribuidas siempre vamos a tener X al cuadrado y la mitad del valor de la carga. ¿Sí? Eso se va a cumplir siempre. Para cargas uniformemente distribuidas. Para cargas triangulares va a cambiar, ¿no? Ahora esta parte de la ecuación. Más 140 menos 120 nos da 20. Multiplicado por X, X. Y esta parte de aquí. Más 420 menos 180, ¿cuánto vamos a tener? Sería 240. Y ya está. Esa es la ecuación de momento flector, tanto para la barra 5 como para la barra 6. ¿Bien? Listo, ya le sacamos las reacciones en los apoyos y las ecuaciones de momento flector para todas mis barras de la estructura con la carga real. Ahí termina el análisis de la estructura con la carga real. Bien, vamos ahora a analizar la estructura con la carga virtual. Para colocar la carga virtual tenemos que volver a nuestro enunciado y recordar, ¿no?, qué es lo que nos pide. Desplazamiento horizontal en el nudo 3. Entonces, yo tengo que colocar mi carga virtual en la dirección del desplazamiento que quiero calcular, ¿no? Voy al nudo 3, me dice desplazamiento horizontal, entonces tengo que ir en esta dirección. Y dijimos que a la carga virtual le tenemos que dar un valor unitario. Y esto va a ser igual a 1 kN. Ya está. Esa es mi estructura con la carga virtual. Ahora le tengo que calcular las reacciones a esta estructura. Podemos tener una vertical en 1 acá. Vamos a tener una horizontal acá. Una horizontal en 2. Podemos tener un momento en 2. Y también una vertical en 2. Quizás vaya esta hacia abajo. Vertical en 2. Bien. También podemos tener una vertical en 3. Y ya. Esas son todas las reacciones que podemos tener. Y tenemos las mismas ecuaciones de la estática para resolver esas reacciones. Hagámoslo un poquito más rápido, ya que lo desglosamos bastante en la primera parte. Si yo hago una sumatoria de momentos en la articulación, que es el nudo 6. Un momento, por favor. ¿Qué dice? Vaya, vaya.
Ya, ahora sí. Si hacemos una sumatoria de momentos en la articulación hacia la izquierda, lo igualamos a 0 y decimos que todos los que vayan en sentido horario van a ser positivos, ¿qué vamos a tener? Aíslo entonces esta parte de mi estructura y me olvido de las otras partes y voy a tener solo mi incógnita. ¿Qué significa eso? Que esa incógnita va a ser igual a 0. Entonces vertical en 1 es igual a 0. Le ponemos una barrita encima, por si acaso, una barrita encima, que significa virtual, ¿no? Que simboliza que es reacciones virtuales. ¿Ok? Ya. Ya está, vertical en 1 es igual a 0, la puedo borrar. Luego, si yo hago una sumatoria de momentos de la articulación a la derecha, voy a obtener el valor de la vertical en 3. Hagamos eso. Sumatoria de momentos de la articulación, que es el nudo 6 a la derecha. Eso va a ser igual a 0 y todo lo que vaya en sentido horario para mí va a ser positivo. ¿Qué voy a tener? El valor de la carga uniformemente distribuida, que con respecto al nudo 6 va en sentido antihorario, va a ser negativo. 1 por su brazo de palanca a la articulación, que vendría a ser 4 metros. Luego, mi incógnita vertical en 3, que en este caso lo voy a hacer ir en el otro sentido, ¿ok? Voy a hacer que vaya esto hacia abajo. Ya estoy viendo que en realidad su sentido de esta va a ser hacia abajo y esta tiene que ir hacia arriba. ¿Ya? Bien, ahora sí. Sigamos con esta sumatoria de acá. Ahora, mi incógnita con respecto a la articulación va en sentido horario, va a ser entonces positiva. Vertical en 3. Y le tengo que multiplicar su brazo de palanca a la articulación, que son 7 metros. Bien. Despejo de ahí el valor de vertical en 3 y hoy vamos a obtener que la vertical en 3 va a ser igual a ¿cuánto? A ver, 4 sobre 7. Aquí lo pueden manejar también en decimales. Yo lo voy a manejar en fracción, pero les sugiero, si lo van a trabajar en decimales, las reacciones, les sugiero colocar 3 decimales, ¿ya? Con esos 3 decimales va a ser suficiente. Bien. Ya está, ya tenemos el valor de esa reacción. Podemos obtener ahora el valor de esta otra vertical, haciendo una sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas verticales, todos los que vayan hacia arriba van a ser positivos. ¿Qué voy a tener? Vertical en 2, mi incógnita, que estoy asumiendo que va a ir hacia arriba, y la vertical en 3 que acabo de hallar, que está yendo hacia abajo, y valía 4 sobre 7. Lo igual a 0 porque no tengo ninguna otra carga más, y así obtengo el valor de la vertical en 2, que va a ser el mismo que la vertical en 3, ¿no? 4 séptimos. Bien. Ahora, si yo hago una sumatoria de fuerzas horizontales, ¿qué voy a tener? Todos los que vayan en sentido de la vertical, todos los que vayan en sentido de la derecha van a ser positivos. ¿Y qué vamos a tener? Mi incógnita horizontal en 2, que va a ir hacia la izquierda, estoy asumiendo que va hacia la izquierda. Y la carga virtual que está yendo hacia la derecha, va a ser positiva. Si despejo ahí horizontal en 2, voy a darme cuenta que horizontal en 2 va a ser igual a 1 kilonewton. Bien. Por último, me falta ver si existe momento en el empotramiento ese. Veamos. Si yo hago una sumatoria de momentos en ese nudo 2 igual a 0 y todos los que vayan en sentido horario van a ser positivos para mí, ¿qué voy a tener? Mi incógnita de momento en 2, que estoy asumiendo que va en sentido antihorario. Momento virtual en 2. Este horizontal en 2 y vertical en 2 no van a participar porque están sobre el punto 2 donde estoy tomando momento, y esta carga virtual tampoco, solo participa la vertical en 3. Bien, entonces la vertical en 3 con respecto al nudo 2, si se dan cuenta, está yendo en sentido horario, va a ser positivo. Vertical en 3 vale 4 séptimos y su brazo de palanca a el nudo 2 son 7 metros. Bien, si despejo el valor de momento en 2 ahí, vamos a obtener que el momento en 2 va a ser igual a 4 kilonewton
por metro, ¿no? Bien, ya está el cálculo de las reacciones. Aquí podemos ver el ejercicio con las reacciones de nuestra estructura. Ahora tenemos que calcularle las ecuaciones de esfuerzos internos. Pero si se dan cuenta, aquí mi estructura ya deja de ser simétrica. Yo la parto por el eje de simetría que tenía antes. Y esta parte de la estructura no es igual a esta parte. Porque aquí tengo esta carga y aquí no la tengo, ¿no? Necesitaría tenerla aquí también. Pero no es el caso. Entonces, ya no puedo hacer el mismo truco que acá, ¿no? De analizar barra 1 y barra 3 y decir que vale para esas. De analizar barra 4 y barra 7 y decir que vale la ecuación de momento flector para ambas. Y lo mismo con la barra 5 y 6. No puedo decir lo mismo. Entonces tengo que analizar barra por barra. ¿Y cómo voy a analizar barra por barra? O sea, ¿en qué sentidos? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Lo que me convenga? No. Tengo que analizarla en los mismos sentidos que analicé en la estructura con la carga real. Y esto también es importante que se acuerden. Si yo analicé esta barra 1 de izquierda a derecha, en la estructura con la carga virtual también lo tengo que analizar de izquierda a derecha. Si no lo analizo en el mismo sentido, las ecuaciones de momento flector van a salir distintas, ¿ok? Y al momento de aplicar la ecuación de Moore, nos va a salir un resultado que no es real. Bien, tomen en cuenta eso. Entonces, como yo analicé en este sentido estas barras, en la estructura con la carga virtual voy a hacer lo mismo. La barra 1 la voy a analizar de izquierda a derecha, la barra 3 de derecha a izquierda, la barra 4 de izquierda a derecha, la barra 7 por el efecto de espejo de derecha a izquierda, la barra 5 de izquierda a derecha, la barra 6 por el efecto de espejo de derecha a izquierda, y esta barra 2 la analicé, a ver, de izquierda a derecha. Listo. En esos sentidos voy a analizar las barras, ¿ok? Otro detallito también, los ejes locales que tomé en la estructura con la carga real van a ser los mismos en la estructura con la carga virtual. Esto solo para llevar un orden, ¿no? Para que tengamos un buen orden nosotros. El ingeniero a veces coloca los ejes locales así y analiza la barra de izquierda a derecha. No pasa nada, lo pueden hacer. Pero para llevar un mejor orden yo les sugiero hacerlo así, para que lo entiendan mejor, ¿ya? Si van a analizar de izquierda a derecha, coloquen los ejes locales de esta manera. Si van a analizar de derecha a izquierda, coloquen los ejes locales de esta manera. Lo pueden hacer, ¿bien? Yo les sugiero que lo hagan así para que se guíen mejor. Listo. Ok. En este lado los ejes locales tienen que ser así, porque así los tomé en mi estructura con la carga real. Y aquí también. Ya está. En esos sentidos vamos a analizar cada una de las barras. Presten atención a lo siguiente. En esta parte de mi estructura, barra 4, barra 5, barra 1, no tengo fuerzas. ¿No ve? Antes tenía una reacción acá que me provocaba esfuerzos internos que le transmitía a la barra 1, a la barra 5 y así, digamos, ¿no? Este no es el caso. No tengo ninguna fuerza acá, ni en la barra 4, ni en la barra 1 que le termine transmitiendo a la barra 5. ¿Qué significa eso para mí? Que la ecuación de momento flector para esas tres barras va a ser igual a 0. Bien, porque no hay ninguna fuerza, por tanto no aparecen esfuerzos internos. No ejerce una resistencia a la estructura ante las fuerzas, porque no hay ninguna, ¿no? Y lo mismo también con la barra 7. La barra 7, si se dan cuenta, es este voladizo acá, que tampoco tiene ninguna fuerza, ¿no?, aplicada en él. Por tanto, la ecuación de momento flector también va a ser igual a 0. Entonces, voy a ponerlo aquí en rojo. Barra 4, momento flector igual a 0. Barra 1 igual. Por consecuencia, la barra 5 también. Y el voladizo también en 7 va a ser igual a 0, su ecuación de momento flector. ¿Y qué me queda? Me queda solo la barra 6, la barra 2 y la barra 3 para analizar. Belleza, ¿no? 3 barritas. Arriba tenía más barras y eso que era simétrica mi estructura y simplificaba más el ejercicio. Pues eso normalmente pasa con las cargas virtuales. Cuando nosotros analizamos la estructura con la carga virtual, tranquilamente podríamos hacer el análisis en 5 minutos. Porque las estructuras se simplifican bastante. Bien.
Listo. Entonces analicemos primero la barra 3. ¿Qué tengo yo en la barra 3? En la barra 3 yo tengo la carga virtual de 1 kN y la reacción en ese apoyo que está yendo hacia abajo y vale 4 séptimos. Bien, 4 séptimos. Y como lo hicimos arriba en la estructura con la carga real, aquí tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que descomponer las fuerzas en dirección de los ejes locales para obtener su ecuación de momento flector, porque si no está en dirección de los ejes locales no podemos obtener la ecuación de momento flector. Bien, ¿dónde se repite el ángulo alfa? Este ángulo alfa acá. Aquí no, aquí sí. Aquí no, aquí sí. Listo, ya tengo donde se repiten los ángulos alfa. Calculemos las componentes. Primero, el de la carga virtual, 1 kN por el seno del ángulo alfa, que es de 53,13, y después 1 por el coseno del ángulo alfa, que es 53,13. Lo calculamos al inicio, no se olviden. Y luego de la reacción, 4 séptimos por el seno del ángulo alfa y 4 séptimos por el coseno del ángulo alfa. Bien, si metemos a nuestra calculadora la componente en seno de 1 kN nos va a dar 0,8 redondeado. Bien, la componente en coseno 0,6 y luego la de los 4 séptimos y la componente en seno nos va a dar igual a 0, con rojo, 0,46. ¿Sí? Sí, ya. Ahora, esto lo puedo poner en fracción. Creo que sí lo puedo poner en fracción. A ver, la componente en seno es como poner 0,8 y ya, en fracción, lo voy a colocar en fracción ya. Básicamente este componente en seno lo reemplazo por 0,8, que es básicamente lo mismo, y me da en fracción 16 sobre 35 kN ya. Y aquí igual lo voy a poner en fracción. Coseno de 53,13 es igual a 0,6 aproximadamente. Y en fracción 4.7 por 0,6 me va a dar 12 sobre 35. Bien. Si quieren lo pueden trabajar con los decimales, no pasa nada. Les recuerdo que trabajen con 3 decimales, eso es suficiente ya. Yo lo voy a trabajar en este caso con fracción, porque ya lo calculé así en fracción. Bien. Para la reacción, el que está al lado del ángulo alfa es la componente en coseno, o sea aquí tenemos 12,35 kN. Y el que está más alejado del ángulo alfa, de este ángulo alfa, es la componente en seno, 16 sobre 35 kN. Bien, ahora para la carga virtual, el que está más alejado del ángulo alfa de esa carga es la componente en seno, 0,8 kN. Y el que está más cerca es la componente en coseno, 0,6 kN. Ya está. Ya está en dirección del eje local 2 y del eje local 1, ¿no? Ahora le sacamos las resultantes. De las que están en dirección del eje local 2, 0,8 va a ser positivo, menos 12 sobre 35, ¿no? Y eso nos da que vamos a tener una resultante positiva, porque el 0,8 es mayor, y esto vale 16 sobre 35. Bien, listo. Kilonewton sobre, kilonewton nomás. Ahora la componente en el eje local 1. Ambas van en el mismo sentido, por tanto se van a sumar. 16 sobre 35 más 0,6. Tenemos entonces que esto vale 37 sobre 35 kilonewton. Y listo. Ya tenemos todas las fuerzas en esa barra 3, en esta barra 3 de acá. Ahora calculémosle la ecuación de momento flector. La ecuación de momento flector, ¿cómo sería? Solo esta fuerza de acá me genera momento con respecto al corte. Y eso sería un momento positivo, ¿no? Porque tracciona la parte de abajo de mi barra. Bien. Tendría entonces que 16 sobre 35 por la distancia
X. Eso sería mi ecuación de momento flector. Bien, listo. Pasemos ahora a la siguiente barra, la barra 6 en este caso. Para analizar la barra 6, yo tengo que ver qué fuerzas le transmite la barra 3 a esta barra 6. Bien, voy a mover esto de acá un poquito para que no me estorbe y veamos qué fuerzas le transmite. Esta fuerza de acá, necesito que en el empotramiento tenga una reacción que valga lo mismo, 4 séptimos. Bien, esta fuerza de 1 kN necesito que tenga una reacción en sentido contrario que valga lo mismo, igual 1 kN. Y ahora, si yo esta barra de acá, la barra 3, tiene una longitud en sí de 5 metros, ¿verdad? Si yo reemplazo en mi ecuación de momento flector, voy a obtener el valor, ¿no?, del momento a los 5 metros. Si reemplazo, digamos, 5 metros por X, ¿no? Reemplacemos entonces 16 sobre 35 multiplicado por X, que en este caso va a ser los 5 metros que tiene esa barra. Nos da 16 sobre 7. ¿Qué quiere decir? Tengo un momento en este sentido. Es positivo, ¿no ve? Y vale 16 sobre 7 kilonewton por metro. Eso aquí en este punto. Para contrarrestar ese momento yo necesito uno que vaya en sentido contrario y valga lo mismo, 16 sobre 7 kilonewton por metro. Y ya está. Ah, no, perdón. Sería sentido contrario. Es directamente aquí. Listo. Ahora sí. Ya está. Estos son los esfuerzos, bueno, mejor dicho, estas son las reacciones en la barra 3 y en la barra 6 van a pasar como acciones, ¿ok? Las pasamos entonces como acciones a la barra 6. Para pasarlas como acciones yo tengo que cambiar el sentido. A este 1 kN que está entrando a la barra ahora va a salir. Estos 4 séptimos que están yendo para arriba ahora van a ir para abajo, 4 séptimos. Y el momento que está yendo en sentido antihorario, ahora va a ir en sentido horario. 16 séptimos. Listo. Ya tengo todas las fuerzas que participan en la ecuación de momento flector para la barra 6. Saco su ecuación entonces. ¿Qué vamos a tener? Primero, esta carga puntual que va hacia abajo me genera un momento que comprime la parte inferior de mi barra, por tanto va a ser un momento negativo. Y luego tengo un momento puntual en este punto que tracciona la parte de abajo de mi barra. Va a ser un momento positivo. Y listo. Ahí está mi ecuación de momento flector para la barra 6. Vamos ahora a la barra 2. En la barra 2 tenemos vertical en 2, que valía ¿cuánto? 4 séptimos. Luego tengo momento que vale 4 y horizontal en 2 también. Este momento vale 4 kilonewton por metro y tengo una horizontal que vale 1 kilonewton, ¿no? Esas son todas las fuerzas que hay en esa barra 2. Bien, y voy a analizarlo de abajo hacia arriba. Ecuación de momento flector va a ser la siguiente. Con respecto a mis ejes locales, esta es la parte de abajo de mi barra. Y primero esta carga acá me genera un momento que tracciona esta parte inferior, va a ser positivo. 1 por su brazo de palanca X va a ser X nomás, ¿no? Y luego este momento puntual de 4 kN me genera un momento que comprime la parte inferior de mi barra, por tanto es un momento negativo y vale 4. Bien, ahí está la ecuación de momento flector para la barra 2. Y ya está, ya obtuvimos las ecuaciones de momento flector y las reacciones tanto en la estructura con la carga real como en la estructura con la carga virtual. Ahora tenemos que hacer el siguiente paso, que es la tabla resumen de esfuerzos.
Aquí vamos a juntar todo el chiperío que hicimos en estructura con la carga virtual y en estructura con la carga real. Bien, vamos a juntar sus ecuaciones y la longitud de cada una de las barras. Empecemos con la barra 1. Barra 1. Barra 1 en la estructura con la carga virtual es igual a 0. También la barra 4, 5 y 7 es igual a 0 en la estructura con la carga virtual. 4 es igual a 0, 5 también y la 7 en la estructura con la carga virtual. Luego, la barra 3 en la estructura con la carga virtual es 16 sobre 35x. Barra 3 es 16 sobre 35x. La barra 6 es menos 4 séptimos de x. Menos 4 séptimos de x más, ¿cuánto? 16 séptimos. 16 séptimos. Listo. Ahora la barra 2 tenemos x menos 4, su ecuación de momento flector. X menos 4. La longitud de la barra 1 es de 5 metros, es la barra inclinada. Y lo vamos a notar de esta manera. X va a ir de 0 a 5. La barra 3 igual tiene 5 metros, ¿no? También lo calculamos y es la barra inclinada. 0, X va a ir de 0 a 5 metros. La barra 4. La barra 4 tiene la misma longitud que la barra 7 y son los voladizos, ¿vale? 3 metros cada una. Entonces la barra 4 va a ir de 0 a 3 metros y la barra 7 también de 0 a 3 metros. Luego, la barra 5 y 6 tienen la misma longitud y son de 4 metros. La barra 5 va a ir de 0 a 4 metros y la barra 6 también de 0 a 4 metros. Por último, la barra 2 también tiene 4 metros y va a ir entonces de 0 a 4 metros. Listo. Las ecuaciones de momento flector de la estructura con la carga real. En la barra 1 y 3 es 84x. 84x. En la barra 1 y en la barra 3. En la barra 4 y en la barra 7, menos 20x cuadrado. Menos 20x al cuadrado. Menos 20x al cuadrado. En la barra 2 es 0. En la barra 2 es 0. Y en la barra 5 y 6 tenemos menos 20x al cuadrado. Menos 20x al cuadrado más 20x. Y creo que era más 240, a ver. Menos 20x cuadrado más 20x más 240. Belleza. Eso era. Y en la barra 5 igual. Bien. Ya está. Ya tenemos la tabla resumen de esfuerzos de nuestra estructura con la carga real y estructura con la carga virtual para este desplazamiento, para este tipo de desplazamiento. Mira, hay tantas cosas que explicar, la verdad. Me voy a limitar por el momento. Bien, apliquémosle ahora la ecuación de Moore. Para aplicar la ecuación de Moore necesitamos los momentos flectores de cada una de las barras en la estructura con la carga real y en la estructura con la carga virtual. Y la ecuación de Moore aquí la tenemos planteada. Esta ecuación de Moore funciona para vigas y pórticos planos, ¿ok? Bien. Si yo aplicara, digamos, la ecuación de Moore, tengo que hacerlo para cada una de las barras, ¿no? Barra 1, luego barra 4, luego barra 5, barra 2, barra 3, barra 7 y barra 6, ¿bien? Pero démonos cuenta de algo. Si yo, digamos, aplico para la barra 1, la ecuación de momento flector en la estructura con la carga real tiene un valor, ya, pero en la estructura con la carga virtual es igual a 0. 0 multiplicado por cualquier cosa es igual a 0 y dividido por cualquier número también es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que si tenemos algún valor en las ecuaciones de momento flector que sea igual a 0, no es necesario analizar esa barra, ya sabemos que nos va a dar 0. Entonces, la barra 1 va a ser igual a 0, la barra 4 también, la barra 5 igual, la barra 2 también, la barra 3 va a tener valor y la barra 7 no. ¿Bien?
Entonces apliquemos nuestra ecuación de Moore para solo esas dos barras que nos quedan, ¿ok? Hagámoslo entonces. ¿Cómo nos quedaría entonces la ecuación de Moore para el desplazamiento horizontal en el nudo 3? Tendremos para la barra 3, que va de 0 a 5, la ecuación de momento flector de la estructura con la cara virtual es 16 sobre 35x por la ecuación de momento flector de la estructura con la cara real, 84x, dividido entre la rigidez a flexión que lo calculamos al inicio, y si lo recuerdan bien nos dio 84.600, más la otra barra que nos quedó, que es la barra 6, la integral que va de 0 hasta 4 metros, que es la longitud de la barra, y la ecuación de momento flector de la estructura con la cara virtual nos dio menos 4 sobre 7x más 16 sobre 7 por la ecuación de momento flector de la estructura con la carga real, menos 20x al cuadrado más 20x más 240, dividido todo eso entre la rigidez a flexión de esa barra. Bien, si nosotros metemos esto a la calculadora nos va a dar el valor del desplazamiento. Hagámoslo. A ver. A mí me sale el resultado igual a ver, 0,030. Voy a sacar 6 decimales. A ver, en este caso, cuando sea desplazamiento horizontal, sea desplazamiento vertical, sea desplazamiento lineal, o sea, valores en metros, perdón, traslacionales, desplazamientos traslacionales, el resultado nos va a salir en metros, ¿ok? Y yo les sugiero que agarren 6 decimales, porque les van a salir un montón de decimales. Yo les sugiero agarren solo 6. Aquí tenemos 3 decimales y si agarramos 3 más tendremos esto. Bien, y el resultado, porque todo lo analizamos en kilonewtons y en metros, nos da en metros. Bien, nosotros tenemos que presentar este resultado en milímetros, sería lo adecuado. Podríamos dejarlo ahí en metros, también está correcto, pero lo adecuado, si les da tiempo en el examen, preséntenlo en milímetros. Bien, para presentar esto en milímetros tendremos que multiplicar esto por 1000, ¿no? Si lo multiplicamos por 1000 lo vamos a tener en milímetros. Por tanto, el desplazamiento horizontal en el nudo 3 va a ser igual a 30,440 milímetros. Con 5 decimales basta igual. Si quieren le ponen 6 o 5. Bien, ya. Y ya está, ese sería el valor de nuestro desplazamiento en el nudo 3, o sea, en este apoyo móvil. Y ahí terminaría el ejercicio, ¿no? Ya obtuvimos el resultado que nos pidió el ingeniero. Y para mostrarles que el desarrollo está correcto, les quiero mostrar en el RAM Elements. Quería desarrollarlo en el RAM Elements, pero ya me pasé de la hora. Voy a quitarle mucho de su tiempo, así que solo les voy a mostrar que se comprueba el resultado, ¿ya? Ahí terminaría este ejercicio y ahorita les muestro qué es lo que nos da en el RAM Elements.
que cargue un ratito. A ver. Se hace esperar, che. Ahí está. Ahora se los comparto. Compartir. Bien, ahí está como ventana. Se observa bien. ¿Se observa bien el RAM o no se ve el RAM? No se ve. A ver, vamos a compartir de nuevo. Ventana. Toda la pantalla mejor. Va a ser toda la pantalla mejor, creo. A ver. Ahí creo que ya se ve, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Aquí tenemos el mismo pórtico. Voy a borrarle todo para que se vea bien que la configuración está correcta. Ahí está, la configuración del pórtico. En clase quizás les voy a explicar cómo ponerlo en Run Elements los pórticos, porque hay algunos detallitos que tienen que tomar en cuenta, pero ya va a ser la siguiente clase mejor. Este es nuestro pórtico. Como verán, las longitudes son las mismas. Ahí están los apoyos, las reacciones. Si se dan cuenta, nos salió el mismo valor de las reacciones, 140 en ambos extremos, en ambos apoyos móviles, y en el empotrado 280, todas verticales. Bien, belleza. Ahora, si nos vamos al valor de los desplazamientos, este TX significa traslación en X, TY traslación en Y, esos son en el plano, y RZ significa rotación en Z. Esos tres nos interesan, digamos. Esos tres son los que más vamos a utilizar. Pero el enunciado nos pedía la traslación horizontal, o sea, traslación en X para el nudo 3. Y si observamos, nos da 30 milímetros, que es lo que nos salió básicamente. Tiene un error de... en el ejercicio nos dio 30.44 y aquí nos sale 3.79. Básicamente ese error de 0,3 milímetros, miren lo interesante, ese error es por no tomar en cuenta los esfuerzos normales. Si tomamos en cuenta los momentos flectores, nos sale 30.44 milímetros. Ese es el desplazamiento total que produce los momentos flectores para este apoyo móvil en esa dirección. Si tomamos en cuenta los esfuerzos normales, nos iba a dar seguramente 30.7 milímetros. Bien, pero sale básicamente lo mismo y el ingeniero se los acepta con 1 milímetro, 2 milímetros, hasta 3 milímetros, digamos, de diferencia se los acepta, porque él entiende que hay esa variación, digamos, ¿no? Entonces comprobamos que el resultado está correcto, belleza para nosotros, y terminamos ahí nuestra ayudantía de hoy. Bien, lo voy a terminar aquí la grabación.